Alfonso Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, tanta improvisación no puede ser fortuita. Yo pienso que el presidente Abinader tiene que llamar a su equipo de gobierno a una gran reunión. Porque desde que se llegó al gobierno en este cuatrenio, en estos meses que han pasado de agosto a la fecha, no hay una semana que no haya una situación puesta por un funcionario del gobierno. No hay. Se lo puedo mencionar, el Intran, los semáforos, lo que tiene que ver esto que ha pasado, la reforma, toda la semana hay un tema. Y esto tiene que llamar entonces poderosamente a la atención. ¿Qué está pasando en este país? Al parecer no hay una planificación, no hay una estructuración de planes, sino que las cosas están saliendo a la carrera, sin ningún tipo de organización que indique de que esa medida que se ha tomado responde a un plan. Fíjense el tema de la reforma. El ministro que tiene que ver con el tema de la reforma de Hacienda, la primera declaración que dice es que eso estaba lleno de errores garrafales. Y uno se queda pensando, pero ¿y no es ese ministro el que tuvo que ver esa propuesta de reforma previamente antes de llevarla al Congreso de la República? ¿Cómo así que está lleno de errores garrafales? Y esos errores no se pudieron corregir y luego entonces presentarla ante el Congreso. Lo que no indica que ese ministro no tenía control de esa propuesta de reforma y que esos tributos que se le colocaron a esos bienes y a esos servicios no obedecía a un criterio, vamos a decir, de las personas que están encargadas de las diferentes áreas de recaudación del Estado, sino que se paró a alguien en una tabla Excel y comenzó a tirar impuestos y comenzó a colocar productos. Y luego se dan cuenta de que la comida, bienes importantes como el cerdo, entonces estaban grabados en esa propuesta de reforma. Otra cosa que no terminamos de entender, cuál es el deseo que manifiesta el gobierno en meterse en la vida privada de los dominicanos. Fíjense el tema de la ley del DNI. Una ley que era una cosa que ni Johnny Aves en su tiempo la pudo haber hecho tan retrógrada. Una ley que ni Johnny Aves, el jefe del CIN de Trujillo, pudo haber hecho una ley tan negadora de derechos fundamentales. Y cuando explota en la opinión pública, nadie sabe de dónde salió, quién la hizo, cómo se originó todo esto. Es como actuando de manera, vamos a decir, esperando dar un tablazo, pero el pueblo y la opinión pública, antes de que suceda, entonces le llega la información y para este tipo de despropósitos. Entonces uno se pregunta de qué manera es que la República Dominicana se está gobernando. Porque es que no puede ser ingenuo todo este tipo de situaciones que se están dando. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fundamento? Vimos, por ejemplo, con el tema del IPI y de la reforma fiscal, todos elementos que iban en dañar la economía de la clase media, del presupuesto del de abajo. Y uno se pregunta, pero aquí no se media, vamos a decir, política económica, aquí no se estudia el tema de lo que es los ingresos que la gente recibe, no se hace un estudio sobre estos elementos. No, una cosa rápido, saca eso rápido y tíralo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en este país? Cuando uno observa esta medida del Ministerio de la Función Pública, que es un ministerio que por el tema que maneja y por la norma que le da origen, es un ministerio que tiene que andarse con algunos niveles de tranquilidad, de hacer las cosas apegado a una ley, porque es el Ministerio de la Función Pública.
es el ministerio que está llamado a preservar la legalidad del Estado en materia de ese personal que contrata. Entonces, fíjense cómo es posible que desde ese ministerio salgan planteamientos como este tan risible a la luz de lo que debe ser una administración pública sana y eficiente. Cuando usted tiene un contrato de agua o tiene un contrato de luz, eso está dentro de sus derechos subjetivos y que la Constitución del 2010 constitucionalizó también el derecho civil, porque el contrato parte de una relación entre individuos, derecho privado. Cuando la relación es con el Estado, derecho público. Pero esta es una relación entre particulares. Entonces, bajo ninguna circunstancia, una institución, un director, un ministro, puede decirle a alguien que le presente una factura, porque ahí hay una violación de un derecho constitucional. Entonces, me extraña y me llama poderosamente la atención cómo una persona con este bagaje intelectual, con esta preparación, una persona que se le reconocen sus luces académicas, su formación, cómo puede caer en una situación como esa. Algo que realmente es innecesario, es violación de derecho, y uno no termina entendiendo qué origina eso. Algunos, como es mi caso, podría pensar que esta es una especie de reforma fiscal no declarada. ¿Por qué? Porque cuando hemos visto el desbalance en las finanzas públicas del Estado, hay una que pega muy fuerte y es el hoyo que genera el déficit fiscal en términos de la parte eléctrica, lo que el Estado deja de recaudar en términos de la factura eléctrica, de que la gente no paga la electricidad y el Estado entonces tiene que pagar por ello. Entonces ahí puede estar una especie de una reforma sin reforma. ¿Por qué? Porque si hay 1 millón de empleados públicos y ese 1 millón de empleados públicos paga la energía eléctrica, bueno, el déficit eléctrico en términos financieros es menor. Entonces ahí podría tener el tema de esta medida, una medida fiscalista, porque no tiene otra naturaleza que no sea esa. Lógicamente no lo establecen así, no lo dicen como lo estamos diciendo de manera descarnada, sino que apelan a un eufemismo de que hay que fomentar la responsabilidad, que hay que fomentar esto. ¿Y por qué no piden también la de teléfono? Porque si es la responsabilidad, también la de teléfono. Pero también pidan la del pago del colegio, porque también es responsabilidad. Porque muchos de esos empleados y funcionarios que están en la administración pública tienen hijos en colegio. Ven acá a ver si usted paga también la matrícula de su colegio. Y si se van por esa línea de pensamiento, se darán cuenta que se están metiendo en la vida privada de la gente. Y en democracia eso es muy, muy peligroso, porque ahí es que está el límite. Hay dos derechos, derecho público y derecho privado. El derecho público tiene la figura que el derecho público se impone, pero en el derecho privado existe la voluntad, la voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad de las partes. Esa autonomía de la voluntad de las partes es lo que permite que los ciudadanos puedan ponerse de acuerdo en términos legales y no recibir de manera inmediata el involucramiento del Estado. Entonces, cuando nosotros vemos situaciones como esta y otras que han pasado anteriormente, uno se pregunta, ¿por qué que el gobierno le gusta tanto meterse en la vida de los ciudadanos, en la vida privada de los ciudadanos? Ya lo vimos con el tema de la reforma, ya lo hemos visto con el tema de los semáforos que el presidente Fernández declaró todo lo que con estos semáforos se hacía, que se conectaban los teléfonos, que se metía en los teléfonos suyos, investigaba. Lo vimos también con la ley del DNI y ahora lo vemos
con el tema de los servicios públicos, que ahora el Estado quiere que usted le diga si usted paga la luz y paga el agua presentando su factura. Esto pone de manifiesto que el Estado no tiene la capacidad para saber quién paga y quién no paga. Hay que decirle, el mismo consumidor tiene que decirle, hey, cuidado, yo pago. Una cosa increíble, porque se supone que el Estado tiene que tener la estructura, la capacidad para saber quién paga y quién no paga. Pero indiscutiblemente que estas medidas entonces colocan al Estado en una situación de que realmente no tiene la capacidad para saber quién paga y no paga. Lo cierto es que aquí tenemos una injerencia en la esfera privada. Aquí hay una injerencia. Usted le puede poner el nombre que usted entienda, pero aquí hay una injerencia. Y desde el punto de vista de las políticas públicas hay una improvisación. Porque si ciertamente esto respondiese a lo que han planteado de una política sana, de que se haga una cultura, y entonces ¿por qué tenemos que los ciudadanos todos los días preguntarnos por qué los alcaldes, los regidores, los funcionarios, muchos de ellos no presentan su declaración jurada? Pero aún más, ¿por qué para usted nombrarlo en una función usted no presenta su declaración de impuestos? Porque si lo que se quiere es fomentar esa cultura, se debería entonces empezar por las personas que ocupan posiciones más encumbradas. Entonces, si ese hubiese sido el objetivo, entonces en la población este tipo de medidas no hubiesen levantado toda la suspicacia que han levantado. ¿Por qué? Porque es muy bueno tomar piedra para los más pequeños. Cuando aquí se ha hablado de los grandes consumidores de energía eléctrica que no pagan la energía, ¿qué se ha hecho al respecto? ¿Qué se ha hecho? Personas que tienen grandes empresas, ¿qué se ha hecho? ¿Se pone esto en blanco y negro? No. Entonces, indiscutiblemente que esta medida que se ha tomado desde el MAT es una medida, podríamos decir, imprudente, una medida lejos de un derecho en una sociedad democrática y de derecho, y por demás deja bien claro de que desde el gobierno se está improvisando bastante. Francis.